Theodor Tolstói es probablemente un desconocido para casi la mayoría. Sin embargo, su trayectoria, comenzada desde simple soldado raso, la culminó con el rango de general y una de las hojas de servicio más brillantes de la Wehrmacht. Esta es su historia. Nacido en 1909 en el territorio de la Prusia Oriental, estudió primeramente agricultura, aunque debido a su fuerte nacionalismo por el desdén sufrido con los polacos después del Tratado de Versalles, en 1934 decidió ingresar en el ejército alemán con el simple rango de soldado. Tras la expansión de la Wehrmacht en 1935, su unidad se transformó en el 22 Regimiento de Infantería, integrado en la Primera División de Infantería y llegando a cabo a finales de ese mismo año. Tolstói demostró desde el principio enormes cualidades innatas para el liderazgo, a pesar de no tener tradición militar en su familia y haber comenzado desde abajo. Incansable en el aprendizaje técnico y teórico, así como en las pruebas físicas, en marzo de 1939 era ya comandante de compañía y teniente, algo muy poco frecuente en tan poco espacio de tiempo para quien había comenzado como simple soldado raso. En cualquier caso, Tolstói dirigió la 14ª Compañía Antitanque del 22 Regimiento de Infantería durante la campaña polaca, consiguiendo sucesivamente las cruces de hierro de segunda y primera clase por su bravura, a pesar de recibir una herida de bala en el hombro durante el combate. Posteriormente participó en la campaña de Francia como parte del Cuarto Ejército, siendo herido nuevamente y recibiendo la insignia de herido en combate en oro. Se mantuvo en el hospital hasta octubre de 1940. Durante la campaña rusa, su unidad, integrada en el Grupo de Ejércitos Norte, avanzó sobre el Báltico cuando en noviembre, cerca de Leningrado, su batallón fue rebasado en toda la línea, haciendo peligrar el flanco de la división completa. Haciendo de comandante de batallón en funciones, lideró un contraataque contra esta penetración, y a pesar de haber sido herido 3 veces, él y su fuerza lograron recuperar la línea. Gracias a esta acción, recibió la Cruz de Caballero estando en el hospital en diciembre de 1941. Ascendido a capitán el 1 de enero de 1942, volvió al frente en abril del mismo año y fue herido de nuevo en combate frente a Leningrado. En agosto de 1942, luchó en el frente de Bolchov, resultando nuevamente herido de gravedad, en este caso en la cabeza. Como consecuencia, el 23 de agosto de 1942 se le concedió la Cruz Alemana en oro, y en enero del 43 ascendido a mayor y comandante del primer batallón del 22 Regimiento. Durante la tercera batalla del lago Ládoga, ya como coronel en agosto de 1943, que tuvo lugar a ambos lados del ferrocarril de Kirov, a Tolstói y su batallón se le designó una sección de línea por defender. No solo lograron mantener sus propias posiciones durante 14 días, sino que también consiguieron hacer retroceder a las fuerzas soviéticas. Como recompensa, recibió las hojas de roble en septiembre. En noviembre, durante los combates al sur de la ciudad ucraniana de Vinitsa, recibió un disparo en el abdomen y posteriormente ascendido a teniente coronel el 1 de abril de 1944, aún convaleciente en el hospital. Aunque se le asignó un cargo de instructor, renegó del mismo y se trasladó de nuevo al frente con su misma unidad. En el verano de 1944, Tolstói y su regimiento defendieron la ciudad de Vilna y la mantuvieron hasta que fue relevada por tropas alemanas. Fue entonces cuando se ganó el apodo de León de Vilna. El 14 de julio de 1944 fue nombrado del informe oficial de la Wehrmacht, destacando que Tolstoi se había mantenido 5 días completamente cercado y luchando contra fuerzas soviéticas muy superiores. Por este logro fue galardonado con las espadas de Cruz de Caballero con hojas de roble el 18 de julio de 1944. Nombrado comandante de un regimiento granadero, en septiembre de 1944 fue designado comandante de la recientemente creada 340 División de Granaderos e incluida en el Quinto Ejército Panzer para la ofensiva de las Ardenas. Curiosamente, esta fue una de las unidades que participó en el famoso cerco de Bastogne en diciembre de 1944, aunque ni las tropas de Tolstói ni las demás alemanas lograron su objetivo final de capturar esta importante ciudad.
No obstante, el 30 de enero de 1945, Tosdorf fue ascendido a mayor general y logró repartir su unidad a través del Rin en dirección a Alemania. Éxito defensivo que le valió en marzo los diamantes a su cruz de caballero. Poco después fue ascendido nuevamente a teniente general, siendo en aquel momento el más joven con tan alto rango y asumiendo además la jefatura de la Comandancia General del 82 Cuerpo de Ejército Panzer en el frente occidental. El 8 de mayo de 1945, su unidad se rindió al asiento de una división aerotransportada en Austria. Fue liberado en 1947 sin aparentemente ningún problema. Sin embargo, 5 días antes del final de la guerra, había fusilado personalmente a un capitán que pretendía rendirse sin haber recibido instrucciones previas. Este hecho llevó a Tolstor a los tribunales en 1954, tras su arresto 2 años antes. En el juicio pudo demostrar que actuó según la ley marcial alemana de aquel momento, pero aún así fue condenado a 3 años y medio de prisión en 1955. No obstante, era una leyenda en Alemania al ser el soldado más condecorado del ejército de tierra, y eso llamó la atención de las autoridades de la Alemania Occidental, que reabrieron el caso. En el nuevo juicio, celebrado en 1960 y que atrajo la atención de toda Alemania, fue exonerado de todos los cargos. Murió en accidente de tráfico en 1978. Finalmente, Tosdor ostenta el récord del soldado que más lejos llegó en el escalafón militar, comenzando desde simple soldado. Fue herido 14 veces, una en combate cuerpo a cuerpo y dos frente a tanques, y fue el militar del ejército de tierra con más medallas, y el único que siendo soldado en 1934 obtuvo los diamantes a la Cruz de Caballero, y por tanto consiguiendo los 3 niveles más altos de dicha condecoración. Un raro ejemplo de triunfo del mérito en combate.